Diseño de evaporador para equipo de refrigeración de 200 toneladas, por Wilson Salazar, Cintia Sierra e Isabela Valencia. Los evaporadores son un tipo de intercambiador de calor donde se produce la transferencia de energía térmica desde un medio a ser enfriado hacia el fluido refrigerante que circula al interior del dispositivo. Su nombre proviene del cambio de fase de estado líquido a estado gaseoso sufrido por el refrigerante al recibir esta energía. Las condiciones de operación más importantes son que la temperatura de saturación del refrigerante es aproximadamente menos 10 grados centígrados, que el agua se enfría de 12 grados a 4 grados centígrados, se trabaja a una presión de 2 bares y se trabaja con un intercambiador de tubos y corazas. Acá vemos un intercambiador de tubos y corazas donde por dentro de los tubos va el líquido refrigerante. Los deflectores o bafles sirven para controlar la dirección de flujo del agua y la coraza que es la sección cilíndrica de acero al carbón que contiene el agua a enfriar. A continuación se muestran las propiedades de los fluidos con los que vamos a trabajar. En este caso se determinó que el agua será el fluido caliente y el refrigerante R134 será el fluido frío. Para este caso, entonces, el refrigerante irá por dentro de los tubos y el agua estará en contacto entre los tubos y la coraza. Algunas de las suposiciones que consideramos es que no hay una acumulación de masa, no hay una generación de calor al interior del intercambiador, se está trabajando en estado estacionario y a un flujo en contracorriente. La coraza la vamos a trabajar de acero de carbón y los tubos de acero inoxidable. Además de esto, asumimos una distribución completa del flujo y definimos que los coeficientes de transferencia de calor interno y externo no dependen de la variación temporal. Para empezar el diseño del evaporador, se tiene primero que realizar los balances de energía. Con base en el requerimiento del diseño, se tiene que el calor requerido equivale a 200 toneladas de refrigeración. Una tonelada de refrigeración equivale a 12.000 BTU por hora. Después de hacer la conversión de este valor, tenemos que el flujo de calor total es de aproximadamente 700 kilojoules por segundo. El siguiente paso es realizar los balances de energía para los fluidos, el refrigerante y el agua. Como el refrigerante está cambiando de fase, el balance quedaría como el calor total igual al flujo másico de este mismo por la entalpía de vaporización. Y de esta ecuación podemos despegar el flujo másico que lo desconocemos y después de los cálculos nos da que necesitamos un flujo de aproximadamente 3 kilogramos por segundo de refrigerante. Después de separar el agua, análogamente, aunque el balance sí queda un poquito diferente, porque el calor que entrega el agua sería igual a el flujo másico de ese fluido por el CSUP del agua y la diferencia de temperaturas de entrada y la salida de este fluido. Ya después de hacer el despeje, nos da que necesitamos un flujo másico de aproximadamente 20 kilogramos por segundo de agua. Bueno, ya para el diseño, escogimos el método de diferencia de temperatura media logarítmica para empezar a realizar los cálculos de área. Primero se debe calcular el delta T y este delta T se toma considerando que es un proceso a contraflujo, a contracorriente, reemplazando los valores de las temperaturas iniciales y finales de los fluidos. La temperatura inicial del agua, como se mencionó anteriormente, es de 12 grados Celsius y queremos que salga a 4 grados. Y la refrigerante sí debe permanecer constante, ya que queremos que esté en todo el domo de saturación. Entonces la temperatura inicial y final del refrigerante es la misma. Ya con eso se procede a calcular el área superficial con el uso supuesto, que fue un U de 1000 vatios sobre metro por grado Celsius. Se calcula el área calculada necesaria para la transferencia de calor es de 39 metros cuadrados aproximadamente. Se procede ya entonces a tomar las decisiones para el diseño en cuanto a la geometría. Se decidió utilizar un diámetro externo de tubo de 3/4 de pulgada y longitud pitch de 1 pulgada. Con base en esta decisión, nos fuimos a la tabla 10 del kernel y tomamos un valor para el BGW de 14. Encontramos el diámetro externo de la pared, el diámetro interno, el área de flujo y la longitud del tubo. La longitud del tubo es de 10 pies o 3 metros aproximadamente. Ya con la geometría establecida se procede a calcular el número de tubos con el área superficial calculada previamente
y el área por tubo, que también se debe calcular con los parámetros geométricos que definimos. El número de tubos que calculamos es de 279. Como queremos que haya dos pasos por tubo y uno por coraza, debemos irnos a la tabla 9 del Kern y con base en esto ver qué diámetro interno de coraza debemos agregar para nuestro diseño. Sin embargo, como tenemos siempre que aproximar el mayor número de tubos, el número de tubos pues mayor cercano a 279 son 302 tubos, con dos pasos por tubo, lo que nos indica que el diámetro de la coraza es de 21.75 pulgadas o 0.55 metros en unidades del sistema internacional. Bueno, ya con estos datos definidos, se debe proceder a calcular los coeficientes de transferencia de calor, tanto para la coraza, pues para el fluido que va por la coraza, como para el fluido que va por los tubos. Bueno, para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor, que es del fluido que va por la coraza, se utilizó la correlación de Sukauskas para fluido a través de banco de tubos. Los tubos tienen una disposición triangular, por lo que se necesita un dato de diámetro equivalente diferente a la disposición cuadrada. Este diámetro para calcular el número de Reynolds, y también se debe calcular la velocidad máxima a la que puede ingresar el fluido a través de la coraza. Con este número de Reynolds se define un rango establecido para utilizar una relación específica de Sukauskas. En este caso, nuestro rango de Reynolds está entre 1000 y 2 por 10 a las 5 Reynolds, el valor de Reynolds. Entonces se utiliza la siguiente expresión que se ve en pantalla. Y se deben utilizar las propiedades a la temperatura de película del fluido. Para calcular dicha temperatura de pared se utiliza entonces la siguiente expresión, donde se calcula un promedio entre las temperaturas terminales para la zona de evaporación. TW es la temperatura de entrada del agua a la coraza, TSW es la temperatura de salida del agua y T de saturación es la temperatura de saturación del refrigerante. Hay que tener en cuenta que la temperatura de pared del tubo tiene que ser mayor a la temperatura de saturación del líquido refrigerante para poder decir que existe un cambio de fase. Bueno, para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor dentro del tubo, se tuvo en cuenta la correlación de Chen, que es una correlación superpuesta. También se puede usar Steiner-Taborek o Saha. Para esta correlación se tiene en cuenta dos fases, la fase de nucleación en ebullición y la fase convectiva normal. Para el cálculo de estos coeficientes individuales, el cálculo del coeficiente convectivo normal se utilizó la correlación de Dietz-Volter para calentamiento. Y para la ebullición nuclear sí se da la correlación precisa de Chen, que es un factor multiplicador de varias propiedades del fluido, del refrigerante, con unos parámetros que dependen del factor de Martinelli y variaciones del Reynolds a través de todo el vector calidad. En la tabla que aparece en pantalla se pueden observar algunos de los resultados obtenidos. Como el flujo del refrigerante y el agua están divididos por las paredes del tubo de acero inoxidable, este espesor genera cierta resistencia para la transferencia de calor, por lo que se calcula la resistencia por conducción a partir del espesor del tubo y la conductividad térmica del acero inoxidable. En los intercambiadores se genera una acumulación de depósitos sobre las superficies de transferencia de calor. Por esto es necesario considerar las resistencias que se generan por este ensuciamiento, tanto por dentro y por fuera de los tubos de acero inoxidable. Basados en la tabla 11.2 del libro Seigel, se encuentran tabulados los factores de incrustación por unidad de área para diferentes tubos. Finalmente se procede a calcular el coeficiente global del proceso con parámetros de ensuciamiento. Sin embargo, este coeficiente también se agregó en el ciclo de iteración, para calcularlo también dependiendo del intervalo del vector de calidad. Bueno, después de hacer el cálculo para U, se encontró que tenía un valor de 867 aproximadamente vatios por metro cuadrado por grado Celsius, y con base en eso se hizo el cálculo del área de transferencia total, que nos dio un resultado de 45 metros cuadrados aproximadamente. Ya para finalizar, se hizo el cálculo de la caída de presión, tanto en la coraza como en los tubos, y se usaron las siguientes correlaciones. Para la coraza se toma el número de filas de tubos, la disposición triangular definida como equilátera,
y el factor de fricción calculado con base en la figura, que se necesita obtener el PT y el Reynolds con velocidad máxima del fluido que va por la coraza. Nos da que la caída de presión en la coraza es de 0.12 bares y en los tubos obtenemos una caída de presión de 0.1 bar. El sistema de control. Para desarrollar correctamente el lazo de control del proceso, se identifican las variables que queremos controlar, manipular y las perturbaciones que va a tener nuestro sistema. Para el caso específico de este intercambiador de calor, la variable que se quiere controlar es la temperatura de salida del agua a 4 grados centígrados. La variable manipulada es el flujo de calor del refrigerante que va dentro de los tubos y se presentan dos perturbaciones, donde la primera es el flujo másico de entrada del agua y la segunda perturbación es la temperatura de entrada del agua en la coraza. Luego se realiza un balance de energía en el intercambiador para poder realizarle su respectivo control. Se analiza la entrada y la salida, donde se tiene que, podemos ver en la primera ecuación, que el flujo másico del agua por la capacidad calórica del agua por la derivada de la temperatura del agua con respecto al tiempo va a ser igual al flujo másico del agua por el C sub P por la diferencia de temperatura, pues la temperatura del agua a la entrada menos la temperatura T, que es la misma temperatura de la derivada. Esto para el flujo del agua. Y toda esta expresión menos el calor del refrigerante, y es menos porque se está retirando el calor del proceso. Luego escribimos este balance en términos de variables de control y posteriormente, con la ayuda de MATLAB y Simulink, realizar el control de este proceso. En la literatura se encuentra que los controladores más utilizados en este tipo de intercambiadores de calor es el control PID. Por lo que inicialmente se realiza un control PID para el proceso y se obtiene la primera gráfica de la temperatura de salida del agua versus el tiempo. Como se puede observar, el sistema responde adecuadamente a las dos perturbaciones, donde inicialmente el agua entra a unos 12 grados centígrados y la temperatura logra bajar y estabilizarse en unos 4 grados centígrados. Luego de un tiempo de 30 segundos se realiza la primera perturbación, donde se duplica el flujo másico del agua que había inicialmente y se realiza una acción de control donde se logra estabilizar otra vez el sistema. Luego, en un tiempo de 60 segundos, se realiza la segunda perturbación, donde se puso a variar la temperatura de entrada del agua entre 12 grados y 25 grados, ya que no siempre se tendrá la misma temperatura de entrada del agua. Sin embargo, vemos que el sistema logra estabilizarse y responde correctamente. Luego, se obtiene la segunda gráfica que describe el calor del refrigerante versus el tiempo, donde inicialmente se estabiliza en el flujo de calor calculado inicialmente, que es de unos 703 kJ por cada segundo. Pasado unos 30 segundos, cuando se duplica el flujo másico del agua, vemos que se realiza una acción de control y aumenta el flujo de calor en el refrigerante, hasta estabilizarse en un valor aproximado de 1450 kJ por segundo. Después vemos que a un tiempo de 60 segundos se aplica la segunda perturbación de temperatura de entrada del agua sin cambiar el flujo másico que ya se tenía, y vemos que logra estabilizarse de manera rápida. Con esto podemos ver que el control PID para este intercambiador de calor funciona de una manera adecuada. Para el análisis de costos se tuvo en cuenta la longitud de los tubos, el número de tubos y la longitud comercial a la cual venden estos tubos. También tuvimos en cuenta el material de la coraza, y en el costo energético usamos la tarifa no residencial de EPM, esto para un consumo de kilowatt por hora.